Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta casa de oración. Esperamos que esta mañana de este primer día de la semana sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, ya que cuando nos congregamos, hermanos, nos congregamos para recibir el alimento, pero no el alimento físico, sino el alimento espiritual, el alimento que necesita el alma para fortalecerse y permanecer siempre en la voluntad de Dios. El día de hoy quiero invitarles a meditar, hermanos, en un título que hemos llamado Dios le da palabras de ánimo a Jeremías. Y nosotros probablemente nos vamos a identificar con Jeremías en la condición en la que él fue tratado, y a pesar de que todos estaban en contra de él, Dios le dio palabras de fortaleza. Dios le da ánimo a Jeremías, Dios le da palabras de ánimo a Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. Acompáñenme ahí, por favor, con su Biblia. Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. Dice el Señor: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Estas palabras, hermanos, le fueron dadas al profeta Jeremías y hoy le están siendo dadas a la iglesia, al pueblo que permanece fiel, al pueblo que se esfuerza por permanecer bien con Dios, a pesar de todas las circunstancias que puedan rodear nuestras vidas. La palabra de Dios dice: si te convirtieres, yo te restauraré y vas a estar delante de mí siempre, dice el Señor. Mire, hay personas que creen que cuando se bautizan allí o en el río, donde quiera que se bauticen, ya estuve. Como ya estoy bautizado, aquí ya, yo ya estoy bien, ya estoy. No, hermanos, aquí vamos a aclarar algo. Eso es parte de la obediencia. Hay un proceso que el cristiano tiene que pasar, el creyente de hoy tiene que pasar, y es que el cristiano tiene que ser convertido. Una cosa es que la persona se arrepienta y se bautice y dice: ya soy bautizado, pero probablemente no está convertido. Todavía siguen las escenas de la vida pasada, se le siguen repitiendo. Las palabras probablemente
ofensivas contra Dios o contra el prójimo se les siguen saliendo. Los malos pensamientos o las malas acciones siguen ocurriendo. Entonces, una persona tiene que ser convertida, aun cuando esta persona ya haya sido bautizado o bautizada, probablemente necesite ser convertida. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro le dice a la iglesia, arrepentidos y convertidos para que desciendan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? Dice arrepentidos y convertidos. No dice solamente una cosa. No sé, hermanos, si me ayudan con la cita bíblica esa de Hechos. Creo que está por ahí, por el 3:16 de Hechos. Ustedes lo pueden corroborar o ahí en su casa, ¿verdad? Ustedes lo pueden verificar por ahí para confirmar la palabra. Porque sí está en la palabra de Dios que nos dice el mandamiento arrepentidos y convertidos. ¿Por qué esta expresión? Mire, porque hay creyentes que dicen vamos a acomodar el evangelio de manera que no entre en conflicto con mi vida personal y yo puedo llevar la misma vida normal de siempre y también estar yendo a la iglesia. O sea, quedar bien con Dios y quedar bien por otro lado también. ¿Me está entendiendo el punto, hermano? Hay gente que hace eso. Y dice, no, es que la cuestión es de no ser fanático. Aquí hay que adaptarse. Uno tiene que adaptarse, dice. Y el cristianismo es que la gente se tiene que convertir a la fe, al cristianismo verdadero, y no el cristiano tiene que acomodarse a las cosas del mundo. Hay mucha gente que eso no le gusta. Ya van otra vez. Imagínense en el tiempo de Jeremías, que Jeremías le pasaba gritando todos los días lo mismo. Porque a veces gritaba y a veces daba voces. Dice, lo mismo, ¿eh? Yo he estado leyendo de Jeremías y dice, a veces gritando y a veces dando voces. Es lo mismo. Lo mismo es. Va gritando. Siempre les decía lo mismo. Y le recalcaba lo mismo. Porque se iban tras los ídolos. Y le dice el Señor a Jeremías, anda, ponte a las puertas de donde salen ellos y donde pasan. Donde pasa el príncipe, donde pasa el rey, donde pasan los ancianos y los sacerdotes. Y diles estas palabras que yo te pongo. Y le dice el Señor a Jeremías, no tengas miedo, le dice. Tienes que ser duro como un muro. O sea que tiene que tener la cara, hermano, aguantadora. Pero ya se va a dar cuenta usted que no solo la cara, también el cuerpo, el pobre Jeremías, porque tenía que, eso es. Fíjese que dice, usted está leyendo conmigo, no me he perdido el texto, ¿verdad? No me he perdido el texto. Dice, hermano, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, lo vil, lo sucio, lo malo, lo malo de la persona, serás como mi boca, le dice el Señor al profeta. Serás como mi boca, o sea, tú vas a ser como si tú vas a ser mi boca. ¿Se da cuenta de qué tan poderoso puede llegar a ser ese mensaje, esa parte, hermano? O sea que le dice a Jeremías, tú vas a llevar las palabras mías que van a salir de ti, es como que si tú fueras mi boca, ahí con ellos. Pero le dice el Señor, pero es necesario, Jeremías, que tú saques lo precioso y lo apartes de lo vil. Todos los seres humanos tenemos algunas vilezas que están allí y que eso nos ensucia espiritualmente. Ya sean las palabras, ya sean resentimientos, raíces de amarguras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y todas las cosas habidas y por haber que dañan nuestro ser. Dice el Señor, si lo arrancares de ti, Jeremías, y apartes lo precioso
entonces tú vendrás a ser como mi boca, le dice el Señor. Y dice luego, aquí hay algo que el Señor le dice, hermanos, y que esto yo lo he escuchado de predicadores, así como el hermano Atilio. Cuando el hermano Atilio antes predicaba, le gustaba mucho este texto de Jeremías. Y dice, conviértanse, así dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A veces es lamentable, pero la gente a veces ya de cristiana, pero quiere parecerse al mundo. Hoy hay congregaciones que se llaman cristianas y hacen conciertos musicales en lugar de predicar la palabra de Dios en los púlpitos. Hacen, hermano, imitaciones en su forma de vestir del mundo, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en todo el contexto de vida. Y entonces ahora se habla, allá afuera se habla de una aberración, que tal vez a usted le va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero hay gente que dice, esa iglesia es mundana. Imagínese el término, iglesia mundana. Solo quiero que se ponga a pensar eso, cómo unir lo santo con lo corrompido. Y hoy la gente dice, no, es iglesia mundana, dice. Esa. O ese solo se comporta bien cuando va los domingos a la iglesia y todas las semanas. Dios mío. No es nada, dice la gente, y la gente observa. Por eso Romanos 2:24 es terrible cuando se aplica a nosotros, porque dice que el nombre de Cristo es blasfemado en boca de los gentiles y los causantes somos nosotros. ¿Y por qué se da eso, hermano? Porque no guarda el testimonio, porque no saca lo sucio y lo aparta y lo entierra y queda solo con lo precioso para Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente ya no tiene temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, pecar es fácil, bien fácil. Ahora, no sé si esto, sí. Ahora, hermano, dice el Señor, y te pondré en este pueblo, mire cómo le dice, por muro fortificado de bronce. No es muro de otra cosa, mire, de bronce le dice el Señor, o sea, de metal, duro, de lo que hacían las estatuas, las imágenes. Te pondré por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. ¿Pero qué le dice, hermano? Le dice el Señor, no, ellos se van a someter, ellos no van a pelear, ellos no. Y le dice el Señor, van a pelear y van a pelear contra ti. Van a pelear, sí, pero no te vencerán, le dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Para qué, hermanos? Para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Guardarte y defenderte. Guardar, ¿qué significa? Hermano, es proteger, ¿verdad? Guardar es proteger y defenderlo es cuando ya lo estén atacando. En ese momento, dice el Señor, yo te voy a defender, yo voy a ser tu defensor. Imagínese que lo acusaran con las autoridades, yo voy a ser tu abogado. Si vienen a atacarte con espada o con alguna cosa, le dice el Señor, yo voy a hacer tu defensa. Yo cuando estudiaba esto me acordé del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo, hermano? Cuando estaban rodeados por los asirios, cuando estaban rodeados por los enemigos, y Giesi, el siervo, Señor, le dice, estamos ya para morir aquí. Dice, ¿qué hacemos? Le dice, estamos rodeados. No te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no los veía. Y como la gente para confiar a veces necesita ver. Porque algunos creyentes, le voy a decir esto, hermano, algunos creyentes somos como el apóstol Tomás. Por eso se les llama Tomasitos a algunos. Porque Tomás decía, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. O sea, hasta no ver, no creer. Así decía. Y cuando vio, se echó para atrás. Cuando el Señor le dijo, Tomás, aquí estoy.
Mete tu dedo, sí, aquí están las señales de los clavos, y mete tu mano en mi costado. Y él ni siquiera tuvo valor de eso, de acercarse, sino que solamente exclamó, Señor mío y Dios mío. Ya cuando ven la cosa seria, entonces sí, ya creo, Señor, ya, suficiente. Como que alguien dijera, yo no creo en la lluvia, hasta que siente los rayos y de repente, pues sí, era cierto que venía la lluvia. Sí, terrible. Entonces, hermano, dice el Señor, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Versículo 21 dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquí hay dos cosas. Te libraré de la mano de los malos, le dice el Señor. O sea, cuando los malos te tengan atrapado, yo te libro. Yo digo, hermanos, que uno de los, dos acontecimientos voy a mencionar, pero los voy a mencionar solo así, hermano, para que no perdamos el texto. Jesús, un día que andaba en su ministerio, les predicaba la palabra y ellos estaban enojados, estaban enardecidos contra Jesús, y dice que se lo llevaron a una parte alta y querían apedrearlo, dice. Pero él, cuando vio que lo iban a apedrear, se escapó y pasó en medio de ellos y se fue el Señor. Ese es un caso. Ahora le voy a mencionar el otro. Dice la Biblia que en los primeros tiempos de la iglesia, el apóstol Pedro fue metido a la cárcel. Y dice que la iglesia oraba porque el Señor librara a Pedro. Y dice que el Señor envió el ángel allá donde Pedro estaba, y el ángel lo despertó y abrió las puertas de la cárcel. Habían varias puertas según el relato. Y dice, hermanos, que los guardias y todo, Pedro pasó. Él creía que estaba como en una visión o como en un sueño, que el Señor lo estaba transportando, hasta que el Señor lo libró, lo sacó hasta afuera, y después el ángel que se fue, y él se sintió libre y salió para donde estaban sus hermanos orando. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó, hermanos, y esto es para los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Cuando Pedro llegó a la casa donde estaba la iglesia orando, tocó la puerta. Y al tocar la puerta, como estaban orando todos, una muchacha joven salió a la puerta y abrió el pórtico de la puerta para ver quién era la persona que había llegado, y vio que era Pedro y le cerró la puerta. Salió corriendo a los que estaban orando allá y le dijo, es Pedro el que está en la puerta. No le abrió. No puede ser, le decía, él está preso, le dijeron. ¿Cómo lo van a dejar ir? Él está preso. Estaban orando, pero no creían mucho. No sé si le ha pasado a usted. Estaban orando, pero no creían mucho. Y dice la palabra, hermanos, que fueron entonces y abrieron la puerta y dijeron, hoy sí creemos, y sí creemos en el poder de Dios. Y la iglesia se fortaleció y crecía, hermanos, cada vez más con estos acontecimientos. Y Pedro relató cómo el Señor le había librado de los malos, le habría librado de esa manera. Ahí se cumple esta profecía, se cumplen estas palabras. Amén. Y también dice el Señor, y te redimiré de la mano de los fuertes. Redimir, no sé cómo explicarle eso, hermano. Redimir, redentor, voy a explicarlo así. Cuando una persona era esclava, esa persona tenía que servir por esclavitud, o sea, tenía que. Pero si alguien llegaba y pagaba la deuda de esa persona, o le compraba la deuda, llamémosle así, entonces aquella persona quedaba libre de una, pero se tenía que ir al otro. O sea, era como que lo compraran y lo pasaran para otra parte. Así era esa situación. Y redimir significa alguien que viene y paga la deuda y te dice, ¿cuánto debe este? Debe tanto. Y si no paga, se va preso. Entonces viene el Señor y dice, toma, aquí está y te lo pago. Vaya, ahora tú quedas libre. Redimir es que alguien más pague la deuda por ti. Y por eso es que Jesucristo se convirtió en nuestro Redentor.
porque nosotros merecíamos morir, pero Él pagó el precio. Amén. Ahora, yo voy a trasladarlo siempre aquí en Jeremías a algo que usted lo va a apreciar, creo, mucho esto. Fíjese que hoy en estos nuestros días, nuestro tiempo, estamos viviendo una situación social bien terrible, ¿verdad? Convulsionado a nuestro alrededor. Y usted ya se ha puesto a pensar qué va a hacer de los niños, de nuestros niños pequeños. Ya se puso a pensar en algún momento qué va a pasar con ellos. Y le da aflicción, ¿sí o no? Porque uno piensa y dice, ¿qué va a hacer de estas pobres criaturas? Si cada vez la maldad va en aumento, en aumento y en aumento, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Jeremías? Jeremías le dijo, no vayas a buscar mujer, no te cases, no tengas hijos, y te voy a decir por qué. Mire lo que dice 16:2. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Amén. Y si Jeremías le hubiera dicho, Señor, no, yo aquí no te puedo hacer caso, Señor, yo quiero mujer, yo quiero casarme, y quiero tener niños, y quiero tener hijos e hijas, Señor, pero el Señor le está diciendo, Jeremías, no tomes mujer, no te cases, ni tengas hijos, ni hijas, nada, porque de dolorosas enfermedades van a morir aquí en esta tierra, y también van a morir con espada, con hambre van a ser consumidos, y ni siquiera van a tener descanso sus cuerpos, ni van a ser enterrados, porque los voy a dar de alimento, dice el Señor, los voy a servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y alguien dirá, hermano, ¿y el Señor por qué tan cruel? ¿Por qué tanta? Yo quisiera que usted se imaginara el momento ahorita, ver, porque más adelante el Señor le dice a este pueblo, ya cuando lo tiene sitiado Babilonia, el rey de Babilonia, le dice el Señor, ahora se cumplirán las palabras. ¿Y sabe qué comienzan a hacer, hermano? A comerse a sus propios hijos, comenzando por los más tiernitos. Los destazaban, las manos, le quitaban todas las cosas y los echaban a las ollas de los caldos para hacer la comida y comerse a sus propios hijos. Ahí, hermano, y eso lo hacía. ¿Y por qué lo permitía el Señor? Era un castigo. Hermano, ¿y por qué el castigo? Porque se apartaron de las leyes y se fueron con los ídolos. Por eso. Y usted dirá, qué terrible condición. Sí. Sabía que si las mujeres estaban embarazadas, les abrían con un cuchillo el vientre y le sacaban la criatura y le estrellaban contra la pared para que se muriese. Eso no se lo comían, pero sí se la comían a ella.
Imagínense esa condición. ¿Y por qué hacían esas cosas? Porque la ciudad estaba rodeada de enemigos. Si salían, los mataban. Era duro eso. Era dura esa condición. Mire, hermano, dice el Señor, le dice a Jeremías, porque la gente iba a comenzar a morir. Y le dice el Señor, versículo 5, 16:5. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. O sea que si alguien se moría del pueblo, si alguien se moría, no iba a ir Jeremías, el profeta, y iba a decir, mire, el Señor está con ustedes, Dios les va a bendecir, reciban consuelo de parte del Señor. El Señor le tenía prohibido a Jeremías que fuera a hacer eso. No vayas a consolarlos a ellos porque yo los estoy castigando. Jeremías se sentía bien mal porque y era su gente, era su familia, sus vecinos, su gente, su pueblo. Mis hermanos, también, ahí continuando con nuestro estudio, morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre, nada. O sea que digamos que alguien así, que fuera en estos tiempos y dijera a la iglesia, vaya, le vamos a dar para el pan, se le llama pan de luto, al pan. Vamos a darle pan de luto y aquí dan café, ¿verdad? Aquí es bebida de ¿qué? ¿Dónde está? Usted está leyendo conmigo, estamos leyendo el versículo 7. Aquí le llaman vaso de consolaciones, que es lo mismo, o sea, es dar lo que da en la velación. Se le llama pan de luto. Y le dice el Señor, no vayas ni participes con eso, no, miren, ni van a partir el pan por ellos en el luto, le dice el Señor, para consolarlos de sus muertos y estarles ahí acompañando. No, dice el Señor. ¿Se imagina esa tristeza? Qué tremendo. Y no poder ni enterrar a sus muertos, sino que, pero hay algo más fuerte, hermano, hay algo más fuerte que dice el Señor. Versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Así te van a preguntar, Jeremías. Entonces tú les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Dice el Señor en el versículo 13, por tanto yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No les mostraré clemencia, por más que clamen, dice el Señor. En lugar de quitarles una llaga, se las iba a hacer más grandes. Pero no solamente eso. Hay más cosas aquí que usted se va a quedar tal vez hasta asombrado con lo que va a leer o con lo que vamos a leer juntos, hermano. Fíjese que hay algunas cosas. La gente contaminó el pueblo de Dios con los cadáveres de los ídolos y las abominaciones que ellos hacían. Y el Señor les dijo que Él no les iba a tener clemencia por causa de ese pecado que ellos habían cometido. En el capítulo 17, versículo 2,
el Señor dice algo que usted y yo debemos analizarlo, dado que se adapta a la época en la que estamos. Dicen, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Vaya, detengámonos un momento ahí. Esto de los árboles frondosos era una forma de adorar a los ídolos. Usted que está leyendo su Biblia, allí lee la palabra acera, pero verdad que con A mayúscula. Vea si la A es mayúscula, para los que saben leer y escribir. Vean la letra. ¿Saben por qué aparece con A mayúscula? No está hablando de una acera. Nosotros le llamamos acera ahí tal vez al corredor o allí donde está el cemento ese. ¿Sabe qué? Acera era una diosa, una reina o una virgen, como usted quiera llamarla. Era un ídolo. Y hacían altares debajo del árbol, debajo de los árboles frondosos, así como hoy. Sí, así como hoy. Los que ponen nacimientos, ahí ponen a las diosas, o a los dioses, o a los ídolos, y los ponen ahí. La gente hacía eso, y dice que los hijos eran los propulsores de hacer esas cosas. Tal vez a los padres les daba un poquito, no, por los niños. A ellos les gusta, a ellos les gusta. Ellos lo hacen bien, por ellos lo hacemos nosotros. Los hijos, dice el Señor, se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. Acera era una diosa, repito, era una diosa que rendían culto. Y, hermano, que están junto a los árboles frondosos. O sea que esta práctica es eminentemente pagana. Eminentemente pagana. Y la gente le gustaba hacer ese tipo de celebraciones, hacer ese tipo de cultos y ese tipo de cosas. Y el Señor estaba, pero tan enojado, tan molesto, que estaba decidido a traer todo ese mal sobre ellos. Dice, hermanos, que dice el Señor, porque habían unos profetas, entre ellos había un profeta malo, así como habemos a veces predicadores que somos buenos y otros no tanto. Pero había uno que se llamaba Pasur. Mire, le enseñaba al pueblo y le mentía. Le decía, está bien, nosotros con esto celebramos la salida de Egipto, fuimos librados del horno de fuego, tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a adorar, tenemos derecho, tenemos derecho, ¿verdad? Como las sociedades feministas o machistas de hoy, tenemos derecho a todo. Pero nadie cumple los deberes, exigen los derechos, pero los deberes no los cumplen, ni los alumnos en la escuela los hacen tampoco. Eso así es. Como cristianos nosotros tenemos derecho a muchas cosas, pero si nos sacan la lista de los deberes que no cumplimos, bueno, me quedo hasta ahí por el comentario, porque es serio, cada quien sabe. Y la gente había confiado en esos profetas, había confiado en esa gente. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo dice, hermano? Maldito el varón que confía en el hombre. Hay gente que dice, no, mire, si hubiéramos elegido otro presidente, ya hubiera acabado con la delincuencia. Mire qué ignorancia, ¿verdad? Si hubiéramos puesto a otro en tal cargo, estuviéramos mejor. ¡Qué gran ignorancia! Y todo esto ya está escrito, hermano. Que los tiempos no van a ir mejores. Ya está escrito. Y por más esfuerzo que haga el ser humano,
La maldad se multiplicará, dice la Biblia, y multiplicar significa hacerse más grande, no más chiquita. Pero la gente a veces no quiere entender eso, no odia, que tiene que ser distinto, tiene que ser mejor, o sea, así es, el mundo es así. Hacen consejos de seguridad, hacen consejos de aquí, consejos de allá, pero en ninguno de ellos está Dios. En ninguno de esos consejos es Dios el que preside, no está Dios ahí. Mira, hermanos, dice ahora el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el que confía en el Señor. Pero los que van detrás de las otras cosas, mire lo terrible que dice ahí. Dice versículo 9, este texto es favorito también del hermano Atilio. No sé por qué el hermano Atilio ahora se identifica bastante con esto, porque yo recibí instrucción de él cuando estaba aquí, reciente, llegado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la... Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice el Señor. Dice que Él paga a cada uno según el fruto de las obras. Pero el pueblo se rebeló contra mí, dice el Señor. Y un día el Señor le dijo a Jeremías le dice, vete a la casa del alfarero, vete a la casa del alfarero. Y cuando estés en la casa del alfarero, mira lo que está haciendo el alfarero. Y cuando llegó Jeremías, hermanos, al alfarero, él estaba trabajando en la rueda y estaba haciendo una vasija. Y cuando estaba haciendo la vasija, volvió a ver a Jeremías que había llegado, se le deshizo, se le desintegró la vasija. Entonces le dijo, hey, le dijo, lo siento, le dijo Jeremías, le pasó eso. No hay problema, la voy a volver a hacer. Volvió a girar la rueda y comenzó a formarla de nuevo, a formar otra cosa. Y le dijo el Señor, Jeremías, ve a las puertas ahora y dile a ese pueblo que como este barro en manos del alfarero, así son ellos en mis manos. Y que si no me sirven de un modo, los voy a quebrar y voy a hacer nuevos jarrones. Y el pueblo no quería a Jeremías, hermano. Por eso, no lo querían. Dice que la gente se iba, hermanos, tras el camino de su corazón. Se enajenaron, edificaron en lugares altos templos a Baal y hicieron quemar con fuego a sus hijos en holocausto, ofreciéndolos a Baal, cosa que Dios nunca les mandó. Nunca les fue mandado esa orden de que ellos quisieran, que ellos quemaran a sus hijos. Dice, hermanos, que, y aquí viene la parte que les mencionaba, con respecto a los designios del Señor. 19:15, dice, hermano, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras.
Viene, hermano, luego el capítulo 20 y viene el sacerdote este que les mencionaba. ¿Cómo les dije que se llamaba? El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oiga bien, hermano. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y ¿sabe qué hizo Pasur? ¿Sabe qué hizo Pasur? Cuando oyó a Jeremías que estaba hablando estas palabras y que Dios iba a castigar al pueblo, lo agarró como que si fuera su hijo, hermano. Lee el versículo 2. ¿Alguien me lo puede leer si gusta? Sí, 19:2. No, del 22. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra azotar? Lo agarró a Jeremías y le dio con golpe de hombre, fuerte, a castigarlo, lo azotó. Y después de haberlo azotado, dice ahí la palabra, hermanos, que lo puso en el cepo. Le voy a explicar cómo era esto. El cepo es como una especie, hay varias formas de interpretarlo. Voy a tratar de dar una forma. Como si hubiera un poste, hermanos, y en ese poste hay amarrada una cadena, y en esa cadena, al final de la cadena tiene una argolla, y esa argolla se le pone en los pies, en el pie de las personas, y ahí va a estar amarrado como que si fuera un animal. Ahí los tenían atrapados, así como tenían a Pablo y a Silas en la Biblia, en los libros de los Hechos, que los tenían atrapados, a Pablo y a Silas, amarrados con cepo, asegurados las manos y los pies con cepo. Tenían argollas puestas y encadenados. ¿Cómo? Así puso a Jeremías este hombre Pasur. Y quiere oír lo que le dice el Señor. Cuando el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Dice Magor Misabib. ¿Sabe qué significa? Se lo digo. Significa terror por todas partes. Y dice en la siguiente parte: porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Versículo 6. Este versículo es, mire lo que dice: y tú, Pasur, y todos tus moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Ese es un verdadero profeta del Señor. Duro, ¿verdad? Bueno, hermanos, esas son las palabras de ánimo que el Señor le dio a Jeremías. En el mensaje principal de esto, hermanos, es: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y maldito el varón que confía en el hombre y que pone su brazo por fuerza, o que pone al hombre su confianza. Mas bienaventurado el que confía en el Señor, porque va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que ni cuenta se va a dar cuando llegue el tiempo de la sequía o de la calamidad. Así que son como las montañas de Sión que no se mueven, permanecen para siempre. Yo le quiero invitar a los amigos que están con nosotros y que todavía no tienen su corazón rendido a Cristo. Yo les quiero invitar para que
ya no vaya por un camino equivocado. Y a los hermanos que están aquí y desean reconciliarse con el Señor, pues también pueden hacerlo. Podemos orar por usted y que el Señor le va a bendecir, ¿verdad? Rica y abundantemente. No tenga en su corazón ninguna cosa que le estorbe para el día de la visitación del Señor. Porque si hay algo que le estorbe en su vida, en su corazón, y usted está mal y lo haya, así el Señor para el cielo no se va a ir, no va para allá, va para otra parte. Y no diga que no se le advirtió. Si usted siente esa necesidad en su corazón y en su vida, la invitación es para acá. Y les invito que el próximo tema, hermanos, se quede con nosotros. Digo, porque hay hermanos que a veces tienen compromisos de ir al mercadito o alguna otra cosa, pero le invito a que se quede en el otro tiempo. Vamos a estudiar un bonito tema que se llama las tinieblas. Le va a interesar mucho. Invito a que pueda venir al Señor. Reconcíliese con el Señor si siente esa necesidad en su corazón, en su vida. Y si no ha obedecido, pase a obedecer. No se va a arrepentir porque es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Si hay alguien, si no, pues, ¿verdad? Agradecidos con el Señor por este tiempo. Vamos a dar unos 10, 15 minutos de receso y después continuamos.